Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí en Radio I99 y 99 Media también. Soy Leonidas Castro, un programa más de diálogo nocturno. Por supuesto, a esta hora de la noche quiero saludar al abogado Roberto Calderón. Él es justamente analista político justamente y penalista. Vamos a conversar un tema. Quiero empezar con un tema. Primero, esta semana el presidente Noboa pues anunció un nuevo toque de queda desde el próximo 3 de mayo, del 3 al 18 de mayo. Se amplía el espectro, van otras provincias, va Esmeraldas, va Pichincha, van algunos cantones de algunas localidades de Cotopaxi, de Bolívar, y pues obviamente la gran mayoría de provincias de la costa, Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Santo Domingo de los Sáchilas. Esta decisión del presidente que la anunció justamente a inicios de semana, este día lunes, doctor Calderón, ¿qué significa? ¿Que dan resultados los toques de queda o realmente es que la delincuencia vuelve a tomar fuerza cuando terminan los toques de queda? Buenas noches, qué gusto estar por acá. Creo que los toques de queda corresponden a una estrategia de seguridad que se ha visto ya que se implementó en la costa. En los últimos operativos cayeron algunos sujetos pues, que se encontraban delinquiendo y también cayeron otras personas que por no acatar este toque de queda fueron trasladadas a flagrancia. De alguna forma, lo que ocurre es que no solamente se trata de lo que se puede ver a nivel de personal de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional que realizan los operativos, sino también Ecuador a partir del mes de mayo del año anterior se encuentra trabajando conjuntamente con una plataforma llamada Palantir de inteligencia artificial que puede mapear movimientos de organizaciones criminales, movimientos de personas pues que tengan algún tipo de propósito de cometer delitos, actos de terrorismo, etcétera. Es la misma plataforma que utiliza, por ejemplo, la OTAN, y la idea es predecir escenarios. Entonces, hay veces en que vemos ciertos operativos o ciertas circunstancias relacionadas a la seguridad que no se comprende bien por qué están ocurriendo, pero son estos ajustes que se los está realizando con la finalidad de poder mejorar la seguridad a través del uso de inteligencia artificial y operativos físicos en territorio. Ese apoyo internacional justamente que nos ofrece los Estados Unidos y las acciones incluso de combatir el crimen organizado en el mar del Pacífico, golpeando pues en alta mar a esas lanchas justamente que hacen el traspaso de la droga a otras embarcaciones y en el traslado justamente de esas acciones militares que se desarrollan en el Pacífico, son de gran aporte y de gran ayuda para el Ecuador. Pero también debería ser un plan regional, porque el tema no solamente pasa por Ecuador, pasa por nuestros vecinos, pasa por Colombia, pasa por Perú, por toda América Latina y lo que significa justamente incluso hasta Brasil, lo que significa esa producción de esa droga y esa exportación a países de Europa, de Estados Unidos y el resto del continente. Las mafias que operan de manera internacional requieren de operativos internacionales, operativos conjuntos entre países en que se colaboren no solamente a través del envío de información, sino también a través de lo que es capacitación de las experiencias, por ejemplo, que ha tenido Colombia, que lastimosamente no hay de momento una buena relación con el presidente Petro, pero tuvieron una buena experiencia en lo que es combate a guerrillas y combate al narcotráfico, así como la experiencia que tuvo Italia con el combate a las mafias cuando se creó, por ejemplo, el Tratado de Palermo. Y todo esto pues tiene que apoyarnos porque estamos viviendo una época bastante compleja que sin la ayuda internacional es muy complicado que solos podamos pues nosotros como muchos a veces con un espíritu nacionalista dicen ¿para qué tanta colaboración? ¿Para qué tanta cooperación internacional si solos podemos hacerlo? Pues estamos viendo que se trata de organizaciones con una alta capacidad de incluso cooptar miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, funcionarios públicos, judiciales, etcétera. Entonces el problema tiene que venir con un ataque a estas organizaciones desde varios ángulos. Abogado Calderón, el trabajo que están haciendo Fuerzas Armadas, policías justamente, tiene sus resultados, pero termina siendo un revés cuando estas detenciones, estas capturas, terminan en manos de la justicia que da medidas sustitutivas, que deja en libertad y que no cumple la función que tiene que ser, que es sancionar
cuando hay un delito. Cuando hablamos de este problema de las medidas alternativas, creo que hay que verlo desde tres ángulos. El primero, del alegato del pedido que hace Fiscalía. Es Fiscalía quien tiene que fundamentar que las medidas alternativas a la prisión preventiva no son suficientes. Luego tenemos un juez que tiene que decidir si es que ese alegato, si es que ese pedido de Fiscalía está fundamentado. Y finalmente vemos que quienes son beneficiarios de estas medidas alternativas, como grillete electrónico, presentación periódica, prohibición de salida del país, cumplan, porque en la medida que existe un alto porcentaje de incumplimiento, lo que va a ocurrir es que indiscriminadamente los jueces empiecen a dictar prisiones preventivas que pueden perjudicar a gente inocente que sí debería hacerse acreedora a estos beneficios. Entonces, hay que crear también una conciencia de cumplir estas medidas para quienes están con este tipo de presentaciones periódicas, prohibición de salida, etcétera, de tal forma que no se pueda verificar cualquier tipo de resquicio de abuso. Vimos recientemente que Andrés Arauz, por ejemplo, no se presentó cuando le correspondía a su presentación periódica del 10 de abril en la Corte Nacional, y eso puede traer cola de que la jueza Daniela Camacho convoque a una audiencia de revisión de medidas cautelares si es que así lo solicita Fiscalía y se le revoque este beneficio si es que su justificación pues no es adecuada. Pero más allá de ello, creo que es un sistema que se basa muchísimo en la confianza, porque ningún grillete electrónico, ninguna medida sustitutiva realmente pues garantiza más allá de la voluntad que tenga la persona de cumplir, de comparecer al juicio y luego cumplir la condena si es que resulta con una sentencia condenatoria. En este proceso justamente que se busca también que se involucre la justicia, fiscalía, terminan siendo en algunos casos procesos que dejan muchas sospechas a la opinión pública y se piensa en algunos casos, pues bueno, es verdad, los jueces son amenazados, en otros hay corrupción, en otros hay dinero, en otros hay influencias y finalmente es como un juego, una lucha entre el gato y el ratón, pues no, la policía los coge, la justicia los suelta y no vemos resultados, pero la violencia en las calles está allí y a veces, aunque bajan las cifras, la data que nos da el gobierno, también vemos que a veces hay casos que marcan a la opinión pública porque son violentos, que son, por decirle, en muertes violentas que son impactantes y eso sin lugar a dudas deja la sensación como que nos falta todavía mucho por seguir trabajando en el tema de la seguridad del Ecuador. Por supuesto, y creo que hay que topar también un tema que es la prevención. La seguridad se la construye también a través de políticas preventivas cuando a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes les inculcamos buenos valores cívicos, buenos valores morales, éticos, no solamente provienen de la familia, sino también de la escuela, en que se vea que el hecho de cometer actos que parecen pequeños, de falta de moralidad, como por ejemplo copiar en los exámenes, hacer trampa, etcétera, tienen consecuencias graves, deben tener consecuencias graves y deben ser mal vistos, lejos de que se piense que la zapada, que la viveza criolla es algo que más bien es digno de aplaudirse, que tiene algún tipo de reproche social. Desde ahí construimos una sociedad que sea temerosa a la ley, que sea obediente y que tenga la conciencia de que ese cumplimiento del Estado de Derecho lo único que hace es conseguir que todos podamos vivir en armonía. Abogado Calderón, y obviamente el tema también que tiene que ver con este impasse diplomático, quería tocarlo, el tema en donde justamente hay una decisión del gobierno del presidente Petro de querer demandar al presidente Noboa, cuando el presidente Noboa señalaba, pues no, esta semana, el tema de su estancia acá y sus supuestos de cercanías con personas cercanas al entorno de alias Fito. Esto, sin lugar a dudas, es un caso que no ha tenido precedentes. No recordamos que entre mandatarios, o mejor dicho, que un mandatario quiera demandar a otro penalmente. ¿Se puede? ¿Es posible? ¿O es alguna cosa del presidente Petro que ya estamos acostumbrados los ecuatorianos, aunque no es parte del Ecuador, pero se involucra bastante en nuestros temas? Creo que es un argumento disparatado lo que ha dicho el presidente Petro. Para empezar, él ha mencionado que va a interponer una demanda por calumnia, lo cual no tiene ninguna lógica, ningún asidero, porque tanto en Ecuador como en Colombia las calumnias no se las conduce judicialmente a través de una demanda, sino a través de una querella. Entonces no maneja adecuadamente los términos que para un mandatario debió por lo menos tener algún tipo de asesoría, hacer algún tipo de consulta a un abogado penalista y más allá de ello, la calumnia tiene un componente
especial que es la imputación de un delito a sabiendas que esos hechos que yo le estoy imputando a la persona son falsos. El presidente Daniel Noboa lo que mencionó en la revista Semana es que Gustavo Petro, cuando vino a la posesión de Daniel Noboa, se marchó posteriormente hacia Manta. En Manta tuvo contacto con miembros de Revolución Ciudadana que están vinculados a la banda de alias Fito, lo cual no ha señalado directamente la imputación de un delito. Todas las imputaciones que tienen que ver más bien con falta de moralidad, con desprestigio, ¿no es cierto?, se los considera en Colombia como injuria y en el Ecuador se lo considera como una contravención de atentar contra la honra de una persona, pero no constituye una calumnia. Una calumnia, un poco para que la ciudadanía pues pueda tener una medida, es cuando yo le digo, tú te robaste o tú cometiste este delito tal día en estas circunstancias. Eso constituye una calumnia. El hecho de que yo diga tiene vínculos con, no es el señalamiento de un delito. Además que el presidente Daniel Noboa, a través de los informes que ha tenido, corrobora de que en realidad pues estuvo en Manta y estuvo en una casa de una persona que posteriormente falleció en circunstancias que están relacionadas a un hecho violento. Entonces, desde su visión, desde su perspectiva, está haciendo no una imputación a nivel penal, sino está haciendo una mención de lo que él conoce y lo que él considera que es sospechoso, y hasta ahora no aclara el presidente Petro de qué se trata, porque nadie se traga el cuento de que simplemente estuvo 2 días encerrado porque quería escribir un libro. Y justamente eso, abogado Calderón, es decir, el presidente Petro piensa un poco también en tomarnos el pelo a los ecuatorianos con esas declaraciones que hace. Recordemos lo que pasó con ese anuncio de que habíamos atacado, bombardeado su territorio. Está clarísimo que él está en su campaña electoral porque quiere que su candidato oficialista pues llegue, el señor Cepeda, llegue justamente al Palacio de Nariño nuevamente. Y la pregunta es, como comunidad internacional, ¿queda realmente mal el presidente Petro por todo este tipo de cosas que plantean que no son de un estadista? Es decir, él se comporta como un ciudadano corriente y no como un estadista. Hay veces en que los mandatarios, en lugar de elevar la discusión, elevar el diálogo, elevar lo que son pues los argumentos que tengan una carga inteligente de ideología, lo que hacen es reducirlos, bajarlos a un nivel de burda confrontación. En este sentido, pues creo que lo que está mirando de principio es un interés simplemente electoral de buscar una confrontación con Daniel Noboa, de buscar una confrontación con Ecuador, y no ve tampoco de que Ecuador y Colombia lo que necesitan es una solución definitiva para ese problema que ha tenido Ecuador, no recientemente, sino de varios años atrás, en que la frontera colombiana es altamente permeable y Ecuador pues por eso se encuentra convertido en una autopista de tráfico de sustancias que se producen mayoritariamente en Colombia pues y una parte en Perú. Abogado Calderón, y por ejemplo, en Colombia está la mayor producción de droga de la que se conoce, los sembríos de coca también en nuestra frontera. Y a Ecuador le ha tocado gastar mucho dinero, decía el presidente de la República, pues Ecuador se gasta al menos $400 millones en tratar de contener todo lo que significa esa inseguridad, lo que no hace Colombia de su lado. Se espera de parte del Ecuador pues que el próximo mandatario realmente tienda puentes para que ellos hagan la parte que le corresponde, porque Ecuador sigue haciendo lo suyo, tenemos las Fuerzas Armadas, los militares cuidando la frontera, pero el tema pasa en que si sigue la línea ideológica, porque hay que decirlo así, si sigue la línea ideológica del presidente Petro con su candidato Iván Cepeda, que es quien está haciendo campaña con todas estas situaciones que se plantean, terminaremos en el mismo dilema. Igual y no podría cambiar nada de pronto en las relaciones diplomáticas. Creo que es momento que Ecuador active también lo que es tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de Palermo sobre el crimen organizado, para que exista un exhorto a nivel internacional que Colombia cumpla con la parte que le corresponde de combatir a las organizaciones criminales que se dedican tanto al tráfico como a la plantación de sustancias ilícitas, que Colombia colabore mucho más con el Ecuador para lo que tiene que ver con lavado de activos. Ecuador es un sitio que a quienes están lavando dinero, quienes están simulando que el dinero de estas actividades proveniente de actividades ilícitas lo convierten con ciertas actividades lícitas en simular que proviene de ello, pues creo que debería tener crearse algún tipo de mecanismo de cooperación, de compartir información, etcétera,
para que demuestre y recupere internacionalmente esa credibilidad que en algún momento la tuvo. Pienso que Álvaro Uribe, que si bien tiene muchos cuestionamientos, en su momento contribuyó para bajar las tasas tanto de incidencia de las guerrillas en la política colombiana como la cantidad de cultivos de sustancias ilícitas. En algún momento, con la llegada de la izquierda en Colombia, de Petro, vemos que esto ha disminuido y que no se trafica a través de las costas colombianas porque hay tratados que siguen permanentes, activos con Estados Unidos y les es difícil, pero estaba saliendo estas sustancias por Ecuador. Ahora vemos que con la ayuda de Estados Unidos se está controlando mucho más esas fronteras, esos límites marítimos y pues hay ataques incluso de barcos, de destructores, de aviones, de drones, etcétera, a embarcaciones que a través de datos de inteligencia pues se sabe que están transportando sustancias ilícitas. Abogado, y el tema de las relaciones justamente que tenemos con Colombia, activaciones en la parte comercial, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones termina muriéndose, es decir, hay una relación prácticamente complicada, y si es que no hay cambios obviamente en la parte de gobierno, en la llamada ideología, porque termina siendo un tema ideológico también en Colombia, el comercio se va a ver muy afectado, es decir, los connacionales en la frontera se afectan, también los colombianos, son casi 2.000 millones de dólares que nosotros les compramos a ellos, es decir, hay muchos negocios que están viéndose afectados por estas diferencias que terminan marcando esa ideología que tal vez ya pasó un poco, pero que el presidente Petro quiere mantener vigente y seguir con este roce con nuestro país, con nuestro presidente. Yo pienso que esto es temporal, pienso que no se trata de medidas que terminen matando de muerte, pues estos acuerdos comerciales de la Comunidad Andina de Naciones. Creo que las relaciones comerciales entre tanto Perú como Colombia con Ecuador son bastante grandes, bastante amplias. De alguna forma los peruanos buscarán en lo que nosotros no producimos y necesitamos importar y ya no podemos importar de Colombia, pues se pondrán pilas, por así decirlo, y nos empezarán a ofrecer los mismos productos. Recordemos que actualmente Perú es uno de los países con mayor crecimiento industrial de la región. Tiene altísimas inversiones extranjeras, se produce pues muchísima materia prima, muchísimos textiles, por ejemplo, a nivel de agricultura, de pesca es bastante fuerte, así es que de alguna forma veremos más bien una oportunidad para los comerciantes y productores peruanos de ofertarnos lo que ahora ya no nos va a llegar a través de Colombia. Y por ejemplo en Perú lo que está pasando también, ahí hay que también restablecer ese nexo para que Perú sea también parte del escudo de las Américas, como lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que espera que la región, que América Latina justamente participe y sean parte de esta lucha antidrogas. Perú está escogiendo su nuevo presidente, están atomizados, pero hay que esperar en el tiempo, y también es importante que Perú, al ser un proveedor de armas, incluso de droga también, productor de droga, pues tenga esa buena relación con el Ecuador y que nos permita justamente luchar a nivel regional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Correcto, pienso que Perú está también en la vía de tener mejores relaciones con los Estados Unidos. Recientemente se anunció toda la semana anterior maniobras conjuntas navales con la Armada de Perú. Nosotros ya no tenemos esa espina que teníamos de pensar que Perú es el enemigo, que tenemos un conflicto territorial. Creo que eso ya quedó zanjado en el gobierno de Yamil Maguad definitivamente, y al contrario, pues creo que hemos desaprovechado la oportunidad de acercarnos más a Perú, de tomar incluso como ejemplo en muchas instituciones que son bastante sólidas. Mire usted, por ejemplo, cómo la Fiscalía en Perú actúa inmediatamente cuando existe, incluso a nivel de primeros mandatarios, algún tipo de situación que deben ser procesados penalmente, y no pasa lo que ocurre acá, por ejemplo, que tenemos a Lenín Moreno que se encuentra en Uruguay compareciendo, Rafael Correa se encuentra fuera del país, etcétera. La Fiscalía de Perú actúa de manera inmediata, no importa cuántos cambios de presidente existan, porque la gente sabe que el marco legal permanece, se cumple, y las instituciones son sólidas y trascienden pues mucho más allá de quienes se encuentran en el primer cargo de gobierno, ¿no? Correcto, abogado Calderón. Y para finalizar, un poco, ¿cómo ve usted todo lo que significa los esfuerzos de Estados Unidos justamente para combatir el narcotráfico? Tiene una guerra al otro lado del mundo justamente con Irán, allá con Israel, pero también acá nos queda el problema del narcotráfico en todo lo que es América Latina.
¿Cómo ve usted ese trabajo de Estados Unidos? Ha invitado pues los países, entre esos estamos nosotros como Ecuador, como el Shield of the America. Entonces, ¿cómo lo analiza usted? Yo pienso que es positivo si nos ponemos a hacer una comparación que muchas de estas sustancias ilícitas salen a diferentes países del mundo, sobre todo Europa, Asia, etcétera. Y vemos que realmente con Estados Unidos es con quien más hemos podido tender lazos, al punto que existe ya una oficina del FBI en Ecuador. Existe también una oficina de Homeland Security Agency, que es la agencia que se encarga de centralizar todo lo que es FBI, la CIA, etcétera. Hay gente que por razones ideológicas de izquierda pues siguen a lo mejor con esa corriente de reivindicación latinoamericana y ven mal el acercamiento a Estados Unidos porque lo comparan tal vez en la época que se promovió las dictaduras de los 60, 70, pero estamos viviendo otras épocas en que más bien los intereses son de tipo comercial. A Estados Unidos le interesa que de alguna forma controlar el tráfico de estas sustancias ilícitas. Ahora enfrentan un problema que no solo tiene que ver con el tráfico de cocaína, sino también lo que se denomina como drogas sintéticas que están saliendo de México con materia prima china. Así es que hay un interés de proteger a su población y de hacer alianza con los países latinoamericanos para trabajar de forma conjunta. Ahí nos veremos pues beneficiados no solamente en el sentido de compartir información, sino también entrenamiento y lo que es pues datos en tiempo real con nuevas tecnologías. Muy bien, gracias al abogado Roberto Calderón, justamente analista, y gracias por haber dado su tiempo. Esperemos pues seguir conversando en una próxima ocasión, abogado Calderón. Que tenga usted una buena noche. Como siempre, ha sido un gusto. Un abrazo a toda la audiencia y a usted. Gracias. Muchas gracias al abogado Roberto Calderón, penalista y analista político, justamente por haber estado con nosotros, llegando hacia la parte final también del nocturno. Recordarles igual, recordemos que en días pasados estuvo también el director de la DEA acá en Ecuador, justamente tratando de mantener esos diálogos con el gobierno ecuatoriano y buscando esa lucha justamente de combatir el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, a propósito de estas medidas anunciadas por el presidente Daniel Noboa, estos toques de queda en varias ciudades y provincias del Ecuador. Llegamos a la parte final. Agradecerles, será hasta una próxima jornada. Que tengan una buena noche. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.